Ustedes, gracias a Dios es jueves, te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Te damos muchas gracias por escucharnos, te damos muchas gracias por acompañarnos como cada jueves. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono, todas las vías de comunicación por si quieres comunicarte con nosotros. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a la Palabra todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Esperanza. Aquí los teléfonos en cabina son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Otro medio de comunicación es un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com. Un número de celular donde puedes mandar mensajes de texto es el 818-252-8607. Tenemos una página de internet que es www.volviendoalapalabra.com, donde puedes checar prédicas de programas anteriores, y otro medio que es el Facebook Volviendo a la Palabra, donde también nos puedes mandar mensajes o solicitar material. Bueno, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Sí, así es. Si has estado con nosotros, comenzamos a estudiar, a leer el libro de Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Apenas estamos comenzando. La semana pasada leímos el 1:1, donde Pedro dice algo súper importante. Yo no sé si lo más importante, pero esa es la primera parte de la fe. Si alguien no cree esto, de lo que hablamos la semana pasada y de lo que vamos a hablar hoy, todo lo demás está equivocado. Mira lo que dice Segunda de Pedro 1:1. Ojalá y tengas la Biblia ahí contigo, ojalá ya hayas acercado tu Biblia. Acuérdate que de todo lo que trata este programa, desde que empezamos hace ya más de 3 años, es de exhortar al pueblo de Dios, al pueblo que se dice cristiano, a estudiar la Biblia por su cuenta. Ojalá ya lo estés haciendo. Si no lo estás haciendo, ojalá y lo empieces. Es buen tiempo siempre para comenzar a leer la Biblia por tu cuenta, a llegar a las conclusiones por tu cuenta. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Si tú no estás yendo a la Biblia por tu cuenta, no estás teniendo una relación con Dios, porque una relación tiene 2 partes. Por ejemplo, cuando oras, hay 2 partes. Cuando tú haces oración, tú le estás hablando a Él, pero ¿y después? ¿No te interesa escucharlo a Él? ¿No te interesa que Él te hable? Hay gente que cree que, o quiere más bien, dice, yo quiero escuchar su voz, yo quiero que me hable en la oración, yo quiero que baje y me hable. No lo va a hacer. ¿Sabes? Porque para eso dejó su palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios. Él habla de acuerdo a la Biblia. Él habla usando la Biblia. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y de eso hablamos la semana pasada. Dice Pedro, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, está diciendo que Jesucristo es nuestro Salvador y también es nuestro Dios. Jesucristo es Dios. Y de eso comenzamos a hablar la semana pasada. Y vimos muchísimos versículos en la Biblia que dicen esto. Por ejemplo, Primera de Timoteo 3:16, que empieza diciendo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es decir, que Jesús es Dios. Dios fue manifestado en carne. Juan 1:1, yo creo que de los más contundentes, dice que la palabra era con Dios y que la palabra, el Logos, era Dios. Y cuando habla de eso, está hablando de Jesús. En Juan 1:14 dice, y la palabra
se hizo carne, está hablando de Jesús. Y en Juan 1:1 dice, la palabra era Dios, es decir, Jesús es Dios. Claro que también hay mucha gente que nos habló y dice, pero mira, aquí dice ahí que es hijo de Dios, y esos también nos lo sabemos. Mateo 16:16, cuando Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 3:16, que es el más conocido, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y hay muchos más, muchísimos más. Pero no, uno no anula el otro. Te digo que el error es de interpretación. La Biblia dice las dos cosas. ¿Qué hacemos? No podemos quitar una parte. No podemos escoger qué creer. Ambas afirmaciones son verdaderas, porque toda la Biblia es verdad. Oye, pero ¿cómo puede ser que sea hijo y que sea Dios? Aunque no lo entendamos, debemos creer. Jesús es hijo de Dios y Jesús es Dios mismo. Los cristianos creemos eso. Se supone que creemos eso. La pregunta es si en verdad lo crees. Si en verdad lo creemos los que nos decimos cristianos. O checa tu corazón, checa tu mente. ¿Qué crees que es Jesús? ¿Es Dios, pero más pequeño? En ningún lado de la Biblia dice algo así. Sin embargo, esto es lo más importante. ¿Qué crees? Te decía la semana pasada que a veces discutimos con los testigos de Jehová porque ellos dicen que no es Dios y nosotros decimos que sí. Y ellos nos muestran todos los versos donde dice que es hijo de Dios y nosotros les mostramos todos los versos que dicen que es Dios. ¿Ves? Y nosotros decimos que creemos que Jesús es Dios. Pero la pregunta es si en verdad lo crees. Acuérdate que lo que crees de Jesús determina tu futuro, tu vida eterna. Dijo Jesús en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Y dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que es hijo de Dios y dice que es Dios también. Hechos 16:31 se nos manda creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús, pero no como tú quieras creer. Ya hablamos la semana pasada, hay gente que dice, y bueno, yo sí creo en Jesús, pero yo creo que es un Dios menor. Otros dicen, yo creo que es un profeta. Otros dicen, yo creo que es un revolucionario. Todo eso no salva. Cree en el Señor Jesús, pero cree como dice la Escritura. En este caso de lo que hablamos hoy, tenemos que creer que Jesucristo es Dios. En Mateo 16:15, Él les preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Es la pregunta más importante. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Tú quién dices que es Jesús? Hoy vamos a poner a prueba esto, hermano. Si en realidad crees que Jesús es Dios, las preguntas que tenemos que respondernos es, ¿cómo te relacionas con Jesús hoy? Todos sabemos que es nuestro Salvador. Todos sabemos que Él ya dio su vida en la cruz. Todos sabemos que Él dio su sangre por nosotros. Todos sabemos que Él pagó por nuestros pecados. Pero hoy, ¿cuál es tu relación con Jesucristo? ¿Le hablas? ¿Cómo le oras? ¿A quién le oras? De eso queremos hablar hoy, porque hoy los cristianos tenemos una idea tan arraigada sobre la oración, como tantas otras cosas que ya se nos han hecho tradiciones, que ya las creemos como verdaderas sin ponerlas a prueba, sin preguntarnos de dónde salió, sin preguntarnos ni siquiera si son correctas. Hoy decimos cosas como, a ti te lo han enseñado, cuando decimos, oye, ¿cómo se ora? Yo creo que lo has escuchado y yo creo que así lo practicas. Dicen, se le ora al Padre en el nombre del Hijo. Así lo decimos, así lo recitamos, así lo enseñamos y así lo practicamos. Hacemos una oración y lo que hay en el mundo cristiano es, al final decimos, pero te lo pido en el nombre de Jesús, ¿no? Te hablo en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Verdad que eso es lo que nos han enseñado? Por eso es la pregunta,
¿Cómo te relacionas con Jesús? Entonces, si tú oras así porque así te han enseñado, le hablas al Padre. Y al final le dices que todo lo que hablaste fue en el nombre de Jesús. Eso le dices al Padre. ¿Y Jesús? ¿Jamás le has vuelto a hablar? Es decir, ya no debemos hablar con Jesús. ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que practicas? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué dices? Esta oración tiene su base. ¿Cuál es la base? Hay 2 o 3 pasajes en el Evangelio de Juan. Si quieres, vamos a leerlos juntos. Ojalá y ya tengas la Biblia ahí contigo. Si estás en tu coche o no puedes tomar nota, acuérdate que puedes pedirnos el mensaje de hoy y te lo enviamos. Juan 14:13. Evangelio de Juan 14:13. Dijo Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14:14 lo repite: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús, y eso es de lo que estábamos hablando, que lo que hacemos según nosotros. Pero ¿a qué se refiere? ¿A poco se refiere a orar y al último solamente decir te lo pido en el nombre de Jesús? ¿A eso se refiere? Mira otro verso allá adelantito en Juan 15:16. Dice Jesús: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si te fijas, dice lo mismo, lo que pidiereis en mi nombre. Pero mira, ya desde ahí hay algo. En el 15 dice que Él mismo, que Él lo hará, más bien el Padre Él lo hará. Pero en el 14 Jesús dijo, yo lo haré, dijo en el 14:14. Entonces, ¿quién es el que responderá la oración? ¿Quién lo hará? ¿Jesús o el Padre? Esta es la clave de la que estamos hablando hoy. Pero volvamos al verso, Juan 14:13 y Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Significará lo que hoy hacemos? Hoy otra vez tenemos que acordarnos siempre, en este y en todos los temas, de cómo se interpreta la Biblia. Hay que acordarnos de las reglas para interpretar la Biblia. Interpretar la Biblia no es otra cosa más que buscar lo que Dios quiso decirnos de verdad. Eso es todo. Y una doctrina, una creencia, no puede formarse por 1 o 2 versículos como aquí. Tenemos que ver más. Y la segunda regla, igual de importante, es un versículo no puede ser interpretado así nada más. Por ejemplo, Juan 14:14, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Y ya de ahí sacar toda una doctrina. Para entender, para interpretar bien ese versículo, tiene que ser entendido e interpretado en todo su contexto. Tenemos que ver el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Hay que leer antes y después del verso que queremos entender. Ese es el contexto. Mira, vamos a ponernos en contexto. Desde Juan 13 están en la última cena. Si lees Juan 13 te das cuenta de esto. Están celebrando la Pascua y Jesús les va a dar una enseñanza espiritual, la mayor enseñanza espiritual que abarca Juan 14, Juan 15, Juan 16. Es la más grande. Es lo que va a enseñar Jesús. Incluso a mí me encanta cómo el Señor tiene cuidado de los detalles. Antes de dar la enseñanza, se deshace ya del diablo, se deshace de Judas. En Juan 13:27 dice que después del bocado, está hablando de Judas, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue, se deshizo de Judas y ahora sí comienza a dar la enseñanza. Juan 14:1. Vamos a leer todo Juan 14 para entender de qué está hablando. Mira Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Si crees en Dios, cree en mí. ¿A qué se está refiriendo? A que son el mismo.
Aunque si no te queda tan claro, sigue leyendo. Dice en el 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oye, ahora parece que son distintos. Dijo, en la casa de mi Padre. ¿Te das cuenta? Primero dijo, crees en Dios, cree en mí. Parecía que eran el mismo, pero en el 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora parece que son distintos, pero sigamos leyendo. Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Él creía que ya lo deberían de saber. Ya estuvo tanto tiempo con ellos. Pero en el 14:5 le dice Tomás, Señor, no sabemos ni a dónde vas, y cómo podemos saber el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta frase, nadie viene al Padre sino por mí, son frases que no sabemos de memoria, pero ¿sabes qué significa? ¿Has pensado? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir? Que llegaremos de la mano de Jesús. Aquí otra vez parece que habla de distintos. Dice, nadie viene al Padre, pero después dice, sino por mí. Es decir, el que viene a mí, viene al Padre. En el 14:7 ya le empieza a dar más claridad Jesús. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Te das cuenta? El que me conoce a mí, conoce al Padre, dice Jesús. Dice ahí, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso ya es demasiado claro. ¿Qué está diciendo? Vuélvelo a leer. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Te das cuenta? Les está diciendo, ya lo viste, ya lo conoces. Yo soy el Padre. Es lo que está diciendo Jesús. Es demasiado claro. Mira lo que sigue ahí. En el 14:8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, también Felipe piensa que son distintos, pero Jesús le repite lo anterior. ¿No lo entendiste, Felipe? ¿No lo dije demasiado claro? Dice en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Te das cuenta? Es muy claro. Está diciendo, no me has conocido. Yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Yo soy el Padre, es lo que está enseñando Jesús claramente. Hasta aquí yo no sé qué piensas, pero es lo que dice Jesús. ¿Verdad que ya se entiende diferente? No nada más aquí. Cuando a cualquier versículo empiezas a estudiar su contexto. ¿De qué está hablando? No podemos arrancar un pedacito de Biblia y hacer lo que signifique lo que nosotros queremos. Hay que leer el contexto. Juan 14:10 le sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí la pregunta, como empezamos hoy, ¿tú lo crees? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús es el Padre? ¿Verdad que no nos cuadra del todo? ¿Verdad que no lo hemos creído y peleamos con los testigos? Pero sin saberlo, estamos creyendo lo mismo. Algunos no creemos que Jesús es Dios. Cuando decimos que Jesús es Dios, óyelo bien, estamos diciendo que es el Jehová del Antiguo Testamento. Jehová es Jesús del Nuevo Testamento.
¿Tú lo crees como cristiano? Juan 14:12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Creer qué? ¿Por qué dice el que en mí cree? Pues si te estamos viendo. No, pero dice el que cree lo que estoy diciendo. El que cree que soy el Padre. De eso se trata. Eso es lo que está enseñando Jesús. Y en ese contexto, mira bien todo el contexto. No está enseñando que va a ser un intercesor. No está enseñando, está tratando de convencerlos de que es el Padre, de que es Dios hecho carne. Eso es lo que está tratando de enseñarlos. Y en ese contexto, ahí está el 14:13 de Juan. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué entiendes ya con el contexto? Está diciendo, yo soy el Padre, los quiere convencer. Y es en el 14:13 es como les dice, es más, para acabar pronto, todo lo que pidas al Padre, pero en mi nombre, es decir, usando mi nombre. ¿Sabes qué es lo que está enseñando? Puedes dirigirte al Padre usando el nombre de Jesús. Ese es el contexto. El capítulo completo está hablando de quién es Jesús, que es Dios mismo, que es el Padre. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si te fijas, ahí se agrega alguien más. Todo el 14 está hablando de la Trinidad, Ahí dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Bueno, el Padre lo mandará. Pero mira adelante en Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré Por fin, ¿quién lo envía? ¿El Hijo o el Padre? Es que son uno mismo. Lo que Jesús está diciendo, todo Juan 14, es que Él es el Padre. Es que puedes orar, es que puedes pedir o dirigirte al Padre, pero mencionando el nombre de Jesús, al fin que es el mismo. Cuando tú te arrodillas y dices, Señor Jesús, le estás hablando a Dios, te estás dirigiendo al Padre con el nombre de Jesús. ¿Lo entiendes? Eso es lo que está enseñando Jesús. Dice en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero vimos al principio en Juan 14:14, lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿quién lo hace? ¿El Padre o el Hijo? Es que son uno mismo, es el mismo. Jesús es el Padre. Dice en Juan 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es el mismo. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Te das cuenta? ¿Qué piensas de lo que hemos visto hasta aquí? Márcanos, te vamos a dar los números de teléfono. Gracias por continuar con nosotros. En cabina es 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. El Facebook también para mensajes es Volviendo a la Palabra. Una página de internet para checar prédicas anteriores es www.volviendoalapalabra.com. y un correo volviendoa.dios@hotmail.com. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de que Jesús es Dios. Pero no solo eso, la semana pasada hablamos de esto, ¿sabes? Y lo que más nos pidieron la prédica es, deme la prédica porque se la voy a dar a mi cuñado que es testigo de Jehová. Y deme la prédica porque tengo un amigo que es testigo de Jehová. Pero la prédica de hoy es para ti que te dices cristiano. Tú le dices al testigo, Jesús es Dios, pero tú mismo lo haces menos.
¿Cómo te relacionas hoy con Él? ¿Lo has pensado? ¿Ya no le hablas? La enseñanza es que ya no le hablemos. Como es distinto al Padre, la enseñanza es que le oremos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Crees lo mismo que los testigos? ¿Crees que el Padre es uno y Jesús es otro? ¿Y crees que Jesús es menor al Padre? ¿Le hablas al Padre en el nombre de Jesús? ¿No crees que son el mismo? Esto es lo que enseñó Jesús en Juan 14. Yo soy el Padre. Y hasta puedes dirigirte al Padre mencionándolo por mi nombre. Jesús es el Padre. Eso es lo que está enseñando Jesucristo en la tierra. Pero tenemos que aprender a interpretar la Biblia. Cualquier doctrina hay que revisar. Hay que revisar. Ya te dije, la primera regla es interpretarla en el contexto. En el contexto está hablando, está tratando de convencerlos de que Él es el Padre, de que Él es Dios en la tierra. Otra, no podemos formarnos una doctrina con 1 o 2 o 3 versículos aislados. Tenemos que ver todo lo que habla la Biblia de esa doctrina. Y hoy te voy a dar otra clave para interpretarla. Esta te va a servir muchísimo. Cualquier doctrina que alguien te enseñe, hay que revisar cómo lo entendieron los apóstoles, cómo lo entendió la iglesia primitiva. Esa es una gran clave. Por ejemplo, hay quien nos enseña hoy que podemos orar o venerar a María. Ok, vamos a revisar el Nuevo Testamento. ¿Alguien veneró a María? Nadie. ¿Alguien le pidió algo a María? Nadie. ¿Qué quiere decir? Que no es una doctrina correcta. Alguien nos dice que podemos orarle a los santos. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Quién le oró a los santos? Nadie. Nadie, ¿te das cuenta? Y otra vez esto es algo que los cristianos decimos, ¿ves? Eso es incorrecto. Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo. Nos hacen lo mismo más bien. Hoy nos dicen, oye, los cristianos no debemos estar enfermos. Ve a la Biblia y mira que hay muchos enfermos. Pablo, y yo no creo que alguien se crea más cristiano que Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Entonces es una doctrina falsa. Cuando nos dicen, pero Dios nos quiere sanar a todos, pues ve al mismo Pablo. A él el Señor no lo sanó. Y te das cuenta, así es la clave. En cualquier doctrina hay que ir a ver cómo lo entendieron los apóstoles, cómo lo practicaron la iglesia primitiva. En el tema de hoy, eso nos da mucha luz. En el tema de hoy estamos diciendo que Jesús está enseñando que es igual al Padre, que Él es el Padre, que Jesús es Dios. Vamos a revisar qué creyeron los discípulos. Es tan simple como comenzamos hoy en 2 de Pedro 1:1. ¿Qué creía Pedro? Pedro dijo, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces Pedro está enseñando que Jesucristo es Dios. Pablo, ¿qué decía? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Creía lo mismo que Pedro. Juan, ¿qué creía? En 1 de Juan 5:20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios. ¿Te das cuenta? Jesús es Dios y así lo creyó la iglesia primitiva. Ahora igual analicemos el tema de hoy. ¿Cómo orar? ¿Cómo enseñó Jesús en Juan 14? Unos entienden que hay que decir al final, lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Quién hizo eso? ¿Quién oró así? No lo vas a encontrar ni una sola vez, ni una. Bueno, entonces la otra doctrina, que puedes dirigirte al Padre llamándolo Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es Dios. ¿Qué entendieron los apóstoles? Pues vamos a la Biblia, vamos a ver a quién oraban ellos. Por todo el libro de Hechos es el que más ilustra esto.
Hechos 1:24. Hechos 1:24 dice, orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Señor, ¿a quién están hablando? Miren, Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A qué Señor se refiere? ¿Cuál es el nombre? Dice en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el Señor al que ellos oraban. Es lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. A Jesús le oraban, a Jesús invocaban. E invocar es orar, porque creían en Jesús como Señor, porque creyeron que Jesús es el Padre, porque creyeron lo que Jesús enseñó en Juan 14. Jesús es el Señor, Jesús es el Padre, y por eso oramos mencionando su nombre. Filipenses 2:10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? ¿Qué significa la palabra Señor? En el griego es la palabra kurios, que significa supremo en autoridad, es decir, lo más alto, supremo en autoridad, el más alto, el controlador, el soberano, el amo, el dueño. Y para acabar pronto, chécalo en un diccionario, Señor significa Dios. Eso es lo que significa. Cuando dicen que Jesús es el Señor, están diciendo que Jesús es Dios. Ese es Jesucristo, el Señor. Y por eso a Él le oraban. No es decir, no le oraban al Padre en el nombre de Jesús. No, le oraban a Jesús, que es el Padre, que es el mismo Dios. Hechos 7:59. Hechos 7:59. Dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. Míralo ahí en tu Biblia. ¿A quién le está orando? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién le está orando Esteban? A Jesús. Se dirigió a Jesús mismo, no al Padre, en el nombre de Jesús. Y no es que está ignorando al Padre, sino que el Padre es Jesús, que Jesús es el Padre. No sé si te está quedando claro. Yo sé que es cosa que hemos practicado por muchos años. Yo sé que es cosa que hemos creído por mucho tiempo, pero no por eso es correcto. Pero esto es prueba de lo que crees de Jesús. ¿Qué crees de Jesús? ¿Crees que es un Dios menor al Padre? ¿Qué crees de Jesús? La Biblia dice que Él es el Padre. La Biblia dice que Él es Dios. La Biblia dice que Él es Dios. De hecho, esto es lo que se profetizó. Es decir, no solo lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice en el Antiguo Testamento. En Isaías 9:6. Checa en tu Biblia. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Está hablando de Jesús. Dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Oye, pero dijo primero: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego dice que será Padre eterno. ¿Cómo es esto? Es lo mismo que estamos hablando hoy. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿te das cuenta? En realidad, tristemente, yo creo que aún
La mayoría de los que nos decimos o se dicen cristianos tenemos una tendencia a minimizar a Jesucristo. Si decimos de boca Jesús es Dios, pero en realidad no lo creemos en el corazón. Analiza bien tu mente, analiza bien tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Y esto es tan fácil. La prueba es tan fácil, es de lo que estamos hablando hoy. ¿A quién diriges tus oraciones? ¿A quién le estás orando? Cuando estás orando al Padre como hoy acostumbras, ¿nunca te ha pasado que te preguntes, bueno, ¿y Jesús? ¿Por qué ya no le hablamos a Jesús? ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Murió por nosotros y ya? Ahora tenemos que hablarle solo al Padre y al final decimos, pero te hablo, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué significa para ti hacerlo en el nombre de Jesús? ¿Te das cuenta que esto es de esas cosas que hacemos sin pensar? La tomamos cierta sin haberlo analizado, solo con un verso o dos como respaldo. ¿Te das cuenta? Yo creo que nunca lo hemos pensado, ni siquiera. Hablar o pedir en el nombre de Jesús piénsalo en tu mente, es Dios de un lado, Jesús de otro, y como que Jesús quiere pedir algo, pero como si no tuviera acceso. Por eso nosotros venimos a pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que eso significa ese tipo de oración? Nosotros como intermediarios de Jesús, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Él es nuestro intermediario. En Romanos 8:34 dice que Cristo es el que murió, que Cristo es el que resucitó, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros Él. No nosotros por Él. En Hebreos 7:25 dice que Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Es decir, Jesús intercede por nosotros. Pero pedir en el nombre de Jesús es como si nosotros fuésemos intermediarios de Jesús. Así de ilógico es esto. Pero la Biblia no enseña eso. Dice que Él es nuestro intercesor. Pero mira qué tipo de intercesor. Dice en Juan 16:26. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que rogaré al Padre. Es decir, su intercesión no es de llevar recados al Padre. Dice, pues el Padre mismo os ama. Él es el Padre. Dice, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Nosotros pensamos en un interceder que, como hacen los católicos, orar a Jesús y que Jesús le llevaría el recado al Padre. Pero la Biblia no dice eso en ningún lado. Lo que enseña Jesús en la Biblia es que puedes pedirle a Jesús, y pedir a Jesús es pedirle al Padre, porque Él mismo es el Padre. No está contradiciéndose nada. Jesús enseñó en Mateo 6, ustedes oren así, Padre nuestro, es decir, oren al Padre, diríjanse al Padre. Y lo que complementó en Juan 14 es, el Padre y yo somos uno. Si me pides a mí, le estás pidiendo al Padre. Es decir, no es que intercederé, no es que llevaré el recado, sino que yo soy el Padre. Esto está por toda la Biblia. ¿A quién le oraron los discípulos? Es lo que estábamos viendo ahorita. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo oraba la iglesia primitiva? Oraban al Señor Jesús. Esteban dijo en Hechos 7, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Revisa la Biblia. Nunca nadie oró al Padre en el nombre de Jesús, sino que se dirigían al Señor Jesús, sabiendo que Él es el Padre. Entendieron perfectamente Juan 14. ¿Nosotros lo habremos entendido como ellos? Todos en el Nuevo Testamento oraban al Señor Jesús. Oraban al Señor Jesús. Segunda de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca
Invocar es orar, que invoca el nombre de Cristo. De Cristo. Le oraban a Cristo. Primera de Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si te fijas, están orando a Jesús. Están orando a Jesús porque es el Padre, porque es Dios. En Hechos 22, 16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? No sé si te queda claro. Yo sé que lo tienes tan arraigado. Yo sé que es tan difícil de que lo entiendas, pero lee la Biblia. Vea la Biblia por tu cuenta. No te quedes con una idea errónea. Y si estás ignorando a Jesús, ¿no te importa? ¿No te importa? Para los que han estado llamando y han dado algunos versículos, pero mira, es tan claro esto. Ellos dicen, en la Biblia sí se ve que usan el nombre de Jesús, pero chécalo bien, no es orando. Por ejemplo, y anota los versículos o chécalos ahí en tu Biblia. Hechos 3, 6 dice, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no está orando. Pedro está hablando con el cojo. ¿Te das cuenta? Y le está diciendo al cojo que él es representante de Jesús en la tierra. Pedro le dice al cojo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Se lo está diciendo a otro hombre, no está orando a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Ya notaste? Hechos 3:6. Ahora anota Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Os ordenamos, hermanos. A los hermanos les está hablando, fíjate bien, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Te fijas? Dice, les ordenamos en el nombre de Jesús. Es decir, está diciendo lo mismo Pablo. Yo soy representante de Cristo. Lo que yo te digo es como si Cristo lo dijera. ¿Te das cuenta la diferencia? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, dice el 3:17, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero hacedlo en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Eres representante de Jesús aquí en la tierra. Hechos 5:40. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Hablaban en el nombre de Jesús, es decir, predicaban a la gente en el nombre de Jesús. Lo mismo que dice Hechos 9:27. Bernabé lo trajo a los apóstoles. Está hablando de Pablo, dice, y les contó cómo Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pablo predicaba en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando dice en el nombre de Jesús, está diciendo en representación de Jesús aquí en la tierra y para los hombres. No de que vayas a Dios en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que es diferente? En Hechos 16:16 habla de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y dice en el 16:18
que desagradándole a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, no a Dios, al Espíritu, le dijo: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. No sé si veas la diferencia. En el nombre de Jesús es en representación de Jesucristo en la tierra. Somos sus representantes, somos embajadores, para ser exacto. Es lo que enseña la Biblia. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Pero está diciendo: te ruego en el nombre de Jesús. Eso es en el nombre de Jesús. Si predicamos, estamos predicando en el nombre de Jesús, en representación de Jesús, en representación de Dios mismo. Dice Corintios, 2 de Corintios 5:20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Jesús y Dios es el mismo y nosotros somos sus representantes, pero en la tierra, para las personas. Cuando predicamos, predicamos en su nombre. Cuando hablamos, hablamos en su nombre. Cuando exhortamos, exhortamos en el nombre de Cristo. Cuando rogamos, rogamos en el nombre de Dios. Cuando ayudamos a alguien, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando hacemos obras, las hacemos en el nombre de Jesús. ¿Sí comprendes? En el nombre de Cristo. Pero a Dios no vamos en el nombre de Jesús. Eso no enseña la Biblia. Si Jesús es Dios, si Jesús es el Padre, eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que vimos que enseña Juan 14, pero completo. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conocerías, dijo Jesús. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y desde ahora lo conocéis, dice en el 14:7, y le habéis visto. Si me conoces también a mi Padre, conocerías, si ahora lo conocéis y la habéis visto. Le dijo a Felipe, porque Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Y él le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstranos al Padre? Yo soy el Padre, yo soy el Padre. Juan 14:14, ¿sabes? Ve y búscalo en el original. Busca en internet, busca en algún diccionario, busca, hermano. No te conformes. Juan 14:14, dice Jesús en el original, dice: si algo me pidiereis en mi nombre. Para acabar pronto. Eso es lo que dice Juan 14:14. Jesús les dijo: si algo me pidiereis, a mí, dijo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo no sé si alguna vez has pensado o habías checado esto. Ni una sola vez en el Nuevo Testamento se menciona a Jehová. Ni una sola vez. Y ni una sola vez en el Antiguo Testamento se menciona a Jesús. ¿Por qué? Es el mismo, hermano, es el mismo. Ahorita vimos a quién oraba la iglesia, a Jesús, le invocaban. Todo el que invocaba su nombre es salvo. ¿Estamos en desobediencia? ¿O ellos estaban en desobediencia? Mira lo que decían los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 50:15, dice Jehová, invócame en el día de la angustia. Te libraré y me honrarás. Dice Jehová, me invocará. Dice en el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Dice que le invoquen a él. Jehová dijo: clama a mí y yo te responderé. Eso dijo en Jeremías 33. Jehová dijo: clamen a mí, oren a mí. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento, mira el libro de Hechos, a los discípulos, y mira todo el Nuevo Testamento, a los apóstoles invocando el nombre de Cristo. ¿Están en desobediencia? Jehová dijo: invóquenme a mí. Y es que Jesús es Jehová. Es que Jesús es Jehová. Ahorita leímos
En ningún otro hay salvación. No hay en la tierra ningún otro nombre por el cual podamos ser salvos. Jesucristo. En Romanos vimos que hay que creer en Jesús. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Pero mira lo que dice el Antiguo Testamento en Isaías 43:10. Anótalo. Isaías 43:10. Dice Jehová: fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ya en el Nuevo dice que Jesús es el que salva. Oseas 13:4. Oseas 13:4 dice Jehová: no conocerás otro Dios ni otro Salvador. Y luego, ¿por qué dice el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro Salvador? Es como empezamos hoy. Dice Pedro: nuestro Dios y nuestro Salvador es Jesucristo. Pero Jehová dijo: no conocerás otro Dios ni otro Salvador. Y dice Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y vimos en Hechos que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero mira lo que dice Joel 2:32. Joel 2:32. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No, hermano. Lo que pasa es que Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. En ningún otro hay salvación más que en Jesucristo, que es el Jehová del Antiguo Testamento. Tristemente, esta es una prédica para cristianos. No es para testigos de Jehová. Es para ti que te dices cristiano, pero no estás creyendo en Jesús como lo que es. Es Dios. Es Dios. Romanos 9:4-5. Es Dios. Es Dios sobre todas las cosas. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves. Radio Esperanza, manantial de música.